Se dice que mal de muchos consuelo de tontos. Y yo no creo en eso. Yo creo que mal de muchos es una gran preocupación para todo el mundo. Se habla mucho de la corrupción en Venezuela o en los países de la América Latina, casi como corrupción sin posibilidad de que deje de estarlo. Pero a veces vienen periodistas de otros lares, yo no sé si a consolarnos o a angustiarnos más. En uno de los últimos números del New York Times decía, por ejemplo, que George Washington, imagínense si se dice aquí algo de eso, pues vamos presos todos, que era un mujerero, que tenía hijos fuera de su matrimonio, que pues le dado alguna vez aceitado la mano, que nada menos que Jefferson llevaba una vida matrimonial mucho más exitosa que la matrimonial, que Jackson se había casado con una mujer que no era divorciada, que Lincoln se había casado con una espía, y no ha pasado nada. Es decir, en cambio, yo estaba leyendo una crónica de mi amigo Aníbal Nazoa, donde dice que se le ocurrió no pararse cuando unos uniformados cualquiera de esos, materialmente le hizo un stop para que se parara, y él no entendió por qué. Bájese, tampoco entendió porque no era, no se sentía que había hecho nada, ni siquiera ha comido una luz. Y dijo, ¿usted no ve que están tocando el himno nacional? Bájese, mal venezolano. Entonces, bueno, Aníbal se bajó, lo llevaron preso, y dijeron, ¿cuál es la canción más bonita de la vida? Y entonces él dijo, el himno nacional, y lo soltaron. Pero eso no es así, porque Patricia Poleo cuenta que el otro día también la iban atropellando porque la pararon así bruscamente, pero así con una angustia, una cosa espantosa, y ella un poco angustiada por la situación venezolana, angustia a veces, y lo que pasaba era el gobernador de Caracas, por lo cual se paralizó todo un tráfico. Lo siento porque mi amigo Abdón, estoy segura que no pudo ver esas cosas. Y por eso pensé que nada mejor que hablar de esas cosas venezolanas que tanto conoce y tanto quiere Enrique Meyer, así como dicen, recién exministro de nada menos de justicia. Y yo me acuerdo que en un acto del museo, y después le diré porque cuánto frecuencia visita el ministro Meyer, al revés de muchos otros ministros, inclusive de los que están cercanos al ramo, a los museos, a los conciertos, Enrique Meyer sí los visita. Y yo decía, tenía que anunciarlo como palabras del ministro de la Justicia. Y yo no puedo decir eso porque en Venezuela no hay justicia. Yo no sé si él se sonrió o no, pero con su manera de ser tan jovial no me lo tomó en verdad. Ahora que eres exministro de Justicia, ¿no crees que además eres un poeta, eres intelectual, no crees tú que las palabras tienen un sentido? Y que en un país donde nadie cree ni nadie es beneficiario de la justicia, se debería nombrar ese ministerio con algo diferente. Yo creo en la semántica. Y muy bienvenido a este programa donde se te admira y quiere. Y muchas gracias, Sofía. Para mí realmente es un honor y además me siento muy complacido porque realmente tú eres una persona he conocido ahora en este cargo, ya lo dejé, y que siempre he admirado por toda tu labor en favor de la cultura. Gracias. Y yo también soy un hombre vinculado a la cultura. Creo que lo que podamos hacer en favor de la cultura siempre será... Lo has demostrado. Sí, pero entiendo tu pregunta y además creo que tienes razón. Una de las cosas que más me angustió el año que yo estuve y unos días al frente de ese ministerio era el compromiso por la palabra, porque yo creo en la palabra. Yo básicamente soy el verbo es acción, poeta, ¿no? Sí, y creo que entre la palabra y la acción tiene que haber identidad. Considero que yo le he dejado al país algo muy importante, y es que yo comprometí mi palabra al inicio de la gestión, en marzo del año pasado, de sacar el retén de Katia, y me esmeré, hice un enorme esfuerzo con mi equipo de trabajo,
y cumplí con esa palabra. En un país donde la palabra siempre está muy distante de las realidades, donde la falta de, la desesperanza se produce, porque la gente habla, y sobre todo los hombres públicos y la gente que está vinculada con el escenario político, que dice cualquier cosa y no le importa cumplirlo. Entonces hay una devaluación de la palabra. Pero resulta que la palabra es el mejor instrumento, o el único instrumento que ha inventado el hombre en su soledad frente al cosmos, para hacerse entender. De manera de que, y para rescatar la confianza en un país, es necesario rescatar la confianza en la palabra. Pero así como desconfían de la palabra justicia, desconfían generalmente de todas las palabras, de todas las promesas, y quizás a veces me han nombrado asesora cualquier cosa, de usar el menor número de palabras para que lo crean a uno y pesar mucho lo que dice. Pero ya bien sabes tú el interés con lo cual seguimos tus pasos no muy fáciles para hacer una parte mínima de lo extenso que es la injusticia. Y muchos ya lo vamos a hablar porque lo han criticado, porque la mejor manera de no ser criticado, tú lo sabes, es no hacer nada. Así es. Pero no creen en la justicia, no creen en nada de lo que le dicen y se han vuelto muy conformistas, pues así. Y entonces se decía que existía, digamos, ciertos valores a los cuales pues acude el hombre, digamos Dios o el cuerpo pues de clérigo, o la iglesia, como dicen, como pilar. Pero en realidad Dios es justo, hablando de justicia. La verdad que es una pregunta bien difícil, ¿no? Si fuera fácil no te daría. No me la haría. Y cuando uno lee la Biblia, a veces aparece como injusto, ¿no? Porque pero no solo cuando lee la Biblia, si uno ve gana o sabaneta no es justo, ¿no? O tal vez él no tenga nada que ver con lo que hacemos los hombres y esté por encima del bien y el mal, esté en una dimensión de omnipotencia. Como entonces ciertos presidentes y ciertos gobernantes, ciertos reyes se sienten dioses porque están más allá del bien y del mal. Yo creo que para el gobernante es importante no sentirse así. Yo creo que lo que está esperando el país y el mundo en general es un cambio absoluto, total del enfoque del gobernante en relación a los gobernados. Y sobre todo en las democracias, de que el gobernante se involucre con la gente, que sienta los problemas de la sociedad. Y no solo lo sienta desde un punto de vista abstracto, que no sean estadísticas, números, que no sea un dato lejano, sino de que el gobernante esté muy cerca, como para reivindicar un poco el concepto griego de la democracia. No ir a una democracia directa porque una sociedad como la nuestra, como esa multitudinaria, una explosión demográfica, es bastante difícil que volvamos a aquellas formas institucionales de la democracia griega. Pero sí la gente siente cuando alguien está cerca, cuando alguien puede entender, comprender y colocarse en el lugar del otro, que el otro no sea algo distinto, el comprender el problema de los demás, el sentir que no forman parte de una casta aparte. Yo creo que uno de los desvaríos de la democracia, y los partidos en eso tienen una gran responsabilidad, es que se formó una especie de clase aparte, de casta privilegiada, como en las sociedades medievales, donde y por eso vino la Revolución Francesa, precisamente en Europa, el gran descontento de la mayoría de los pueblos, comenzando por el pueblo francés, es porque los sistemas políticos se alejaron de la población. Y la democracia se inventó para acercar al gobernante al ciudadano. Yo creo que la gente está esperando que el gobernante se sienta uno más. Yo, por ejemplo, me sentí siempre un ciudadano que cumplió transitoriamente una función y que vuelve otra vez a su rol como abogado, como profesor, como ciudadano, como vecino, pues, de una urbanización y como consumidor. Enrique, todos dicen eso, tú lo dices después que es mucho más importante, y quizás lo dijiste antes, hiciste cosas por algo que en realidad no resuelve el problema, pero el problema se tiene que comenzar a resolver claro. Por algo, y fue un símbolo muy importante. Los símbolos tienen sentido, como una palabra. Pero al parecer las preguntas que me evitaste, lo de Dios, es muy difícil, si Dios es justo o injusto, o si el Dios budista es más justo que el Dios judío o católico, pero no vamos a irnos por ahí.
Pero ¿cuál es, tú dirías, el límite? ¿O cuál es la diferencia? ¿O cuál une la demagogia, el populismo, la democracia? Esas cosas por lo que tú dijiste, están así en ese límite de todas estas cosas. ¿Cuándo puede creerse o no? Y cuando esto entonces demuestra que no es populismo, que no es buscar votos, y cuando hay por lo menos una sincera voluntad de hacer algo. Cuando el dirigente o el gobernante, la persona que esté en funciones públicas, hombre o mujer, en primer lugar, interpreta los sentimientos de la población, lo que es una legítima aspiración, un legítimo derecho, un legítimo deseo, un sueño de la colectividad, y coloca todo su esfuerzo, su voluntad al servicio de ellos, y logra que haya una real identificación entre lo que dice, lo que hace y lo que él está sintiendo y expresando. Yo creo que eso no es tan difícil. Es decir, cuando los que llegan a funciones públicas, no me voy a poner como ejemplo porque sería muy chocante decir, pero digo en general a través de la mejor historia. Conoce o ligeramente conoce mejor. Sí. A veces uno mismo, ¿no? Uno mismo. Yo pienso que yo lo hice así. Y por eso es que estoy muy satisfecho. Yo creo que es posible hacerlo. Digamos, mi experiencia fue la gran señal de que aún con todas las contradicciones del sistema político venezolano, donde la gente, los jóvenes sobre todo, pues dicen con razón, aquí hay una gran distancia entre lo que se pregona y lo que se hace. Yo creo que es posible el hacerlo. No hay una cosa, tampoco los jóvenes pregonan lo que dicen, porque si algo podrían hacer, están en la voluntad de hacer, son los jóvenes. Y debería, por ejemplo, salir líderes. Los verdaderos líderes, tú los ves en las escuelas, en un sexto grado, siempre hay un muchacho que ya está liderizando algo, liderizando una idea, liderizando una acción, liderizando algo. En este momento en Venezuela se dice que hay una carencia de líderes. Pero, por ejemplo, tú que viviste un momento tan terrible cuando lo de la planta, que se quemaron vivos 23 o 32, 25 personas. Tú acudiste, tú estuviste presente, tú dejaste entrar la prensa. Estas cosas no te fueron muy favorables en lo que podríamos llamar pegar donde a la espalda pierde su nombre de la silla ministerial. Yo creo que eso honra a una persona, ¿no? Pues tú dejaste entrar a la prensa para que vieran eso. Cierto. Pero, ¿cómo podemos saber nosotros que esas cosas de verdad no... Es imposible decir que no se van a repetir más, porque se repiten. Si se tumbó el Junquito y los que están en Sabaneta o los que están en Yaracuy claman, por lo menos que porque nunca contenta a nadie en eso, claman porque por lo menos en el Junquito le venía la visita conyugal, le venía la hermana a traerle la comida, le venía su pitico de marihuana, le venía pues con lo que podía tener, ¿no? Lo que sea, malo o bueno. Entonces sabemos que no es que hemos erradicado el mal. No hemos erradicado el mal cuando 25 me dijiste tú, se quemaron las plantas. Es más fácil aconsejar. Llega un nuevo ministro de Justicia, por supuesto que todo lo que tú hiciste es malo, y cuando llegue el otro le dirá que todo es malo lo que hizo el otro, porque eso es lo que no permite la continuidad en un trabajo. Pero si hubiera de verdad una posibilidad de decir que vamos a continuar, ¿qué le dirías tú al ministro de Justicia nuevo? No te estoy hablando de un nombre y apellido, sino el cualquiera, que tú hubieras podido hacer más ahora que salimos del retén y que por lo menos sí hubo la gente vio lo que la gente vio, la gente nunca había visto. La gente me decía, ay, pero qué horror, pero como olía todavía. Que no se dan cuenta que la gente vivía en ese dolor todo el día. Eso no les llegó nunca. Entonces es algo que se concientizó. Sí. ¿Qué crees tú que se puede hacer ahora? Se puede hacer mientras está fresco todavía el recuerdo del retén. Se puede continuar en algo que yo sugerí, que el presidente de la República lo aceptó, que es la política de humanización penitenciaria. Los programas. Pero hay que llevarlo a la realidad. ¿Cómo? Una de las cosas que yo le sugeriría al nuevo ministro, no sé, por supuesto, como simple recomendación, es que sienta esto de verdad. Es decir, yo pienso que el éxito de una gestión está en que uno esté convencido de lo que está haciendo, de que uno sienta
con alma y corazón lo que está haciendo y aplique los programas. Pero uno necesita lo que llama claro. un cirujano puede ser maravilloso y sabe cómo se debe hacer una operación, pero si uno tiene un simple bisturí no puede hacer la operación. Pero sí los hay, a pesar de la escasez y las limitaciones de recursos. El esfuerzo yo creo que ha tenido tantos resultados que tenemos 3 meses de una cierta paz penitenciaria. Porque una de las cosas que vieron los reclusos conmigo es que yo fui a las cárceles. Si yo les llevé respuestas concretas, la gente espera respuestas, porque ese es otro problema, interpretar las necesidades. Una de las respuestas muy prácticas que yo di y que está basada en la ley, no fue un invento, sino simplemente rescatar una ley que estaba un poco olvidada o que estaba engavetada, es la respuesta a los llamados beneficios, los beneficios prelibertad para la población sentenciada. Es bien importante. Yo di 800 beneficios en 10 meses y yo mismo los llevé. Hice unos actos simbólicos, porque yo creo mucho en los símbolos, porque somos gente de la cultura. El símbolo tiene un significado psicológico, cultural, y que llega a la gente, porque nosotros vivimos de palabras y de símbolos. Y pero quizás, no, porque los símbolos son peligrosos, pues se convierten en mitos. Pero si no lo dejamos que se conviertan en mitos que no tengan significado, sino que el símbolo tiene un gran significado y tiene un gran mensaje en relación al resto de la colectividad. Cuando yo di beneficios, antes se mandaban por radio, los radiaban. Sí, y yo los llevé, exacto, en actos que simulaban una graduación. Y yo le iba diciendo a cada uno de los reclusos, eso sí lo sé. Sí. Usted se está graduando otra vez de ciudadano, no vuelva, si incumple, va a regresar otra vez a la cárcel. Ahora, yo me enfrenté a una matriz de opinión pública que está todavía por allí presente. Sería muy malo que no te hubieras enfrentado. Exacto. Me dijeron, está sacando un periódico, no voy a nombrarlo, llegó a decir un momento, el ministro Meyer lanzó 360 choros a las calles. Primero la subestimación, porque hay que distinguir los que están allí en la prisión, que no todos son realmente responsables. Pero ni todos los que estamos libres somos libres de culpa tampoco. Exacto, porque hay una línea muy tenue entre el delito y el no delito. Una sociedad que no tiene sentido de solidaridad. El delito del cuello blanco siempre es mal. Y siempre es mal. Es una sociedad muy hipócrita. Es muy hipócrita. Yo, en un libro que le dejé también al nuevo ministro, que se llama Hacia un sistema penitenciario integral, yo utilizo una frase que es un poco dura en la presentación del problema penitenciario. Yo dije en ese libro, que lo voy a publicar, yo sé que el Ministerio de Justicia ya no va a querer publicarlo, estoy convencido, pero yo lo voy a publicar como autor. Bueno, por esas cosas nuestras que ya tú la definiste anteriormente, de que el ministro anterior nunca hizo nada y que siempre se está redescubriendo el agua tibia, ¿no? Y por eso que nosotros en Venezuela hoy día se utiliza la palabra, hay que reinventar el país, hay que reinventar la república, hay que reinventar la democracia como si no hubiera pasado una historia. Yo en eso estoy muy de acuerdo con nuestro buen amigo, el historiador Caballero, que está escribiendo muy bien. Yo soy un gran propagandista de él, porque yo digo que tiene un sentido de la historia, un sentido de la historia, para lo bueno y para lo malo. El país no tiene 33 años ni 34 años, esto es un país, esto es una nación llena de contradicciones, pero al fin y al cabo es una nación que se ha construido a lo largo de los siglos, de tal manera de que las cosas nunca se inventan, no se hace nada desde cero, sino de que se sigue y se continúa una labor. Pero yo decía en ese libro, se llama así un sistema penitenciario integral, que la democracia sí había muy maltratado el sistema penitenciario, porque como no da voto los presos, entonces que el problema es que los presos habían sido tratados como esos objetos inermes que se lanzan en el sótano de una casa. Y se siguen tratando. Se siguen tratando y peor, porque ciertas de esos que llaman cárceles, que son pudrideros, no tienen ni siquiera ventanas, porque por ahí en el retén, a propósito de símbolos, uno veía por las manos de aquella gente, ¿no? Es cierto. Ahora ni eso. Mira, que no vamos a hablar de algo que yo creo utópico, entre las múltiples preguntas que yo le he hecho a los habitantes, si eso se puede decir así, del retén, a los que estaban en el retén, es que ninguno creía que sin alguna palanca, sin alguna cosa, ni iba a salir. Aunque muchos decían, yo sé que yo estoy aquí por algo que he hecho. Y muchos decían que saben que una persona que hace actos antisociales debe ser separado o debe tener, a mí no me gusta la palabra castigo, pero debe tener una sanción idónea con lo que hizo.
porque tampoco ninguna sociedad puede aguantarla. Pero nuestras cárceles, yo que lo puedo decir ahora con propiedad, porque las conocí todas. El año pasado yo visité todos los establecimientos penitenciarios y algunos los visité hasta 5 veces, no solamente entregando beneficios, sino escuchando los problemas, con riesgo a veces. Yo tenía unos escoltas que se asustaban mucho cuando yo entraba, porque ahí no hay forma de que lo cuiden. Es que tú no sabes quiénes son los escoltas. Pero yo quise conocer, no a través de informes, sino conocer yo mismo esa realidad. Y por eso que yo llegué a decir, con críticas a veces dentro del propio gobierno, que yo no le deseaba a nadie la cárcel en Venezuela, por el horror que yo percibí, y todavía estamos viviendo ese horror. La gente como tú no va a las cárceles, va a las clínicas o va a Miami, no van a las cárceles. Sí, exacto, es meterse, trabajar con lo oscuro, pero también descubrí en las cárceles gente muy valiosa. Una de las cosas que más me asombró en muchas de las cárceles que yo visité es el potencial creativo que hay en nuestros internos, que son venezolanos, que han cometido errores o no lo han cometido. Muchos de ellos no sabemos porque son procesados, todavía no le han dictado sentencia. Faltan mucho. Pero la cantidad de pintores, de músicos, de artesanos, de escultores potenciales que están trabajando allí a veces sin recursos, me dio a mí la idea, y yo se la quiero recomendar al nuevo ministro, de que antes que ese trabajo industrial, en ese sentido europeo o norteamericano, en ese concepto antropológico del trabajo de las 8 horas organizado, este es un pueblo básicamente de artistas y de deportistas. Este es un pueblo que no se le ha sabido sacar provecho, porque este es un pueblo llamado a hacer grandes cosas a nivel de la cultura. Es un pueblo muy creativo, muy imaginativo además, con un gran sentido del humor, con un gran sentido para soportar. A veces nuestros presos tienen demasiada paciencia. Y yo lo vi. A veces no la tienen. O la tienen. A veces no la tienen, pero a veces se quedan ahí sin poderla ni siquiera decir, porque se quedan muertos. Y no es tan difícil. Yo estoy convencido que a pesar de los pocos recursos, o unos recursos a veces muy mal distribuidos, recursos mal distribuidos y mal administrados. Y se puede hacer mucho. Erróneo. Se puede hacer mucho, pero para hacer eso hace falta mística. Parece una palabra, mucha gente se sonríe. No, es que no se hace nada sin eso. Sin eso, sin voluntad y corazón, y sentir y padecer aquello. Es decir, la primera vez que yo fui al retén, me acuerdo que yo salí a los medios y dije, estoy conmovido. Y algunos hicieron unos comentarios un poco con cinismo, que cómo me había conmovido, de cómo era posible que hubiesen designado a un ministro que no hubiese estado, que no conocía esa realidad. Bueno, es muy difícil conocer esa realidad mientras uno no la vea directamente. No es igual verla en un video o leerla en un informe que estar allí uno con todo el ser biopsíquico que es uno, con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, y además percibiendo aquello. Como poetas, que de lo cual vamos a hablar, porque ya se sabe lo que se debe sentir, que haber podido quizás continuar yo creo en los poquitos, en una pequeña parte, a mejorar la injusticia, porque todavía no se ha llegado al término de la justicia, a no estarlo. Pero vamos a hablar de algo. Tú con tanta sensibilidad y poeta y todo, ¿por qué te dicen venenito? Eso viene de muchacho, por mal carácter que yo reconozco que lo tengo a veces. Dicen que eres furioso. Sí, porque la injusticia me saca de quicio, es verdad. Me molesto profundamente con la injusticia. Es decir, con lo que es injusto, ese sentimiento que todos los tenemos, todos los seres humanos. ¿Cuándo empezaron a decirte? Bueno, a los 14 años. Cuando ¿Eras peleón? Era peleón, cierto, porque creía en mis ideas y quizás he sido muy vehemente. Esa es una de las críticas que me han hecho, la pasión, la vehemencia, la han confundido con mal carácter. Yo no sé si realmente... No, eso no es mal carácter. Yo no creo que sea mal carácter, es creer en las cosas y actuar con convicción y sobre todo actuar contra la injusticia, y eso yo lo sufro mucho. En mi condición de poeta, que yo creo que todos los seres humanos tenemos una condición de poeta. Algunos no tienen la capacidad pero la mayoría para escribirlo, para disfrutarlo. Y la gente le tiene miedo. Esa es otra de las cosas terribles. Y sobre todo en el mundo político, mis amigos políticos, pareciera que es una capitis diminutio el hecho de que una persona tenga sensibilidad. Se ha dicho que es enemiga de la sensibilidad. Pero no saben lo que es eso. Bueno, y también es enemigo de la comunicación, porque muchos dicen que nosotros, los reporteros,
periodistas, somos los causantes de los males, de manera, pero fulanito dijo tal cosa y lo que nosotros hacemos es publicarla, pero lo que lo dijeron fueron otros. Tanto así que nos hemos obligado a usar grabador, cosa que es muy molesta, y no decir los ministros que ellos saben cómo escuchan las conversaciones de los demás. Yo generalmente sé que, a mí me decían cuando yo empecé los programas, empecé haciendo un programa que se llamaba Aló, Aló, eso hace como 138 años, porque siempre he creído en los teléfonos y siempre he creído que a medida que tengamos una CanTV que tome conciencia de lo que es necesario el teléfono, de lo que es necesaria la comunicación, de que el teléfono acerca a la gente, acorta las distancias, se pueden hacer más cosas, y hoy día que la CanTV se convierte pues en sistemas de todo tipo, de todo lo que en el internet y en el email y en todas esas cosas, y CanTV lo está haciendo realmente con dificultad, como todo lo que se hace en este país, pero bien. Los teléfonos ya estaban prohibidos, por cierto, habían inventado una especie de cosas para comunicar. La gente siempre inventará algo para comunicarse. Es cierto. ¿Cómo es tu poesía? ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? A los 16 años me llegó ese toque mágico, ¿no? ¿Y qué escribís? ¿Estabas enamorado en ese momento? Sí, la verdad es que estaba enamorado. O sea, fue Tú vives enamorado, tú eres muy mujeriego. Bueno, lo puedo decir porque hasta de Washington lo dijeron, aquí está. De Washington era un gran mujerero. Bueno, yo estoy enamorado de la mujer. Yo creo que ¿Por qué no lo pones así en plural, las mujeres? Sí, el desafío, primero mi mujer, que ya tenemos casi 28 años juntos, y ha sido para mí el encuentro básico con lo que es la otredad, como dice Octavio Paz, ¿no? Sí, la otredad. La otra realidad, entre el gran misterio. Para mí la mujer siempre será un misterio. Uno no podrá jamás saber ni conocer, y como es un misterio, es lo que provoca precisamente ese atractivo, porque todo lo que es misterioso, al igual que la naturaleza, al igual que lo que no conocemos. Igualmente le gusta, ya hablaremos de eso, porque en un currículum que ni se me ocurre leérselo, porque Daniel Farías, mi director, siempre me va a matar como 30 páginas, hay muchos cargos relacionados con algo esencial que es el agua y los problemas ecológicos, ¿no? Pero sigamos con las mujeres. Bueno, yo considero que ese es el invento de Dios, el más maravilloso. O sea, yo creo en Dios a través de la mujer. ¿Ah? ¿Tú crees que entonces, por ejemplo, si Irene, que es nuestra, digamos, venezolana, que está más cercana a la presidencia, según pues, esas cosas que no se creen mucho los numeritos, esa sería una diosa para ti, la más cercana a Dios? Bueno, yo considero que es una mujer muy talentosa y muy capaz. Muy bella. Y muy bella. Y a diferencia de muchos hombres en Venezuela que no han podido superar ese machismo tan clásico y tradicional, yo considero que ella tiene opción y ha demostrado una gran capacidad gerencial en su municipio, en Chacao, y por qué no, ella podría optar perfectamente a la deidad o a ser presidente de la República. Bueno, pero yo no la veo allí, es decir, cuando yo hablo de la mujer, como tú me lo estás señalando, lo veo del lado poético, ya no del lado de funciones o de posiciones políticas, sino la mujer como realidad, como hecho biopsíquico, como ese misterio que hace precisamente que la vida del hombre tenga sentido. ¿Tú crees que toda tu poesía está rodeada de esas cosas tan estupendas y del cual todo el mundo habla y no se sabe muy bien qué es el amor? Está rodeado de eso y del desamor también, pero básicamente también del misterio. Del desencuentro, entonces. Del desencuentro. Y algo que siempre en la poesía, de lo que yo he escrito hasta ahora, está impregnada del misterio del cosmos, de la vida y la muerte, del por qué estamos acá, de lo que uno se levanta, y ya yo tengo 51 años, pero que medio cupón, y sin embargo yo sigo siendo un niño en muchas cosas. Yo sigo teniendo el mismo asombro que puede tener mi hijo de 7 años ante las maravillas que uno encuentra, ante un atardecer o un amanecer, al canto de un pájaro. Yo creo que además eso ha sido permanente, lo que hace que la poesía siempre sea un lenguaje primitivo, y es más un lenguaje silencioso, antes de que se diese la palabra. Bueno, entre los abogados que yo he entrevistado y eso, estaba de mujeres, está la señora que es de la Corte Suprema, que es Hildegard, que escribe poesía también. Escribe poesía. Otro abogado que escribe poesía es Rafael Arraiz Luca. Sí. Escribe poesía Juan Martín Echeverría, tu primo. Escribe Pedro Luis Echeverría, ¿no? Con un amigo Enrique.
Enrique Viloria, escribe Sí. poesía. Sí. Además cantas. ¿Cómo es eso? ¿No será que para Venezuela, donde ser ministro de Justicia pues, tiene que ser una persona muy dura, insensible, que sos... Ese prototipo. mundo, su mundo que está preso no es de él, ¿no? Esos son otros seres y otros venezolanos y otras cosas. Cantar, ir de parranda, tocar guitarra, tomarse un whisky a veces de más o de menos, no forma parte de cómo se hace el perfil El prototipo. del prototipo de... Claro, porque aquí hemos hecho un prototipo del hombre público y del político que no tuvo infancia y que entró a los 6 años al partido, ¿no? ¿A qué edad entraste tú? Y yo nunca entré a ningún partido. Pero tú sí eras medio copellano. Bueno, tuve mis veleidades, ¿no? En la universidad, porque me llamó la atención. Pero eran veleidades copellanas. Sí, en la democracia cristiana. Y sobre todo porque quien me llevó allí fue la figura de Aristides Calvani. Su figura... Mejor mano no hubieras podido tener. Fue mi profesor de introducción al derecho y me entusiasmó con el derecho, con la justicia. Yo aprendí el amor a la justicia y debo decirlo acá, a través de la figura de ese hombre extraordinario que fue Aristides Calvani, que también tocaba guitarra. ¿Cómo no es cierto? Tocó guitarra en un programa nuestro. Sí. Y yo creo que... Además una gran pareja porque siendo pues de ideas de todo tipo tan diferentes, Aristides y Adelita, a las de Carlos y mía, nosotros nos veíamos mucho, nos queríamos mucho y yo lo admiro mucho. Creo que a Venezuela no le ha rendido el suficiente. No le ha rendido. Sí, yo creo que no hubiera podido haber ninguno de los pasos en Centroamérica sin la intervención de Aristides. Y hay una cosa, yo pienso que lo que yo he hecho en este tiempo es el cúmulo de lo que me ha llevado a ser hasta aquí como ser humano. Y básicamente yo he tenido mucha calle, es decir, he estado muy cerca de la vida, que es la poesía y es la música. Eso que tú señalabas es cierto, pues, o sea, pero esa es que idea... igual cantas igual pues pronuncias, como decirlo, cantas una pequeña cosa de una ópera como las canciones populares. A mí me han dicho que amaneces, que eres feliz en eso. En Roma te encantaba. Me encantaba, y en París, cuando estudié en París. Sí, yo veo que estudiaste en París. Bueno, aparte del derecho, del posgrado, pues aprendí a vivir, recorrí mucho esas calles, tomé bastante vino, no lo niego. Es más... ¿Por qué lo pones pasado? No, todavía lo tomo. No lo niego porque considero que además forma parte de uno y uno no debe negarse nunca a lo que uno es. Es decir, yo creo que la gente se exaspera por la hipocresía, por la doble moral y la triple moral, dándose golpes de pecho a la gente. Pero si la vida es maravillosa y lo que tú decías, no tiene por qué haber ninguna contradicción. Yo pienso que la mejor garantía para una sociedad de los hombres y mujeres que puedan tener funciones políticas y funciones públicas es que la gente sienta que forman parte de la sociedad, de que son seres que padecen, sufren y sienten como los demás y que pueden tener una oportunidad o por mayor capacidad, mayores talentos, mayor formación para realizar transitoriamente una función en beneficio de todos. Yo nunca me he sentido un ser aparte, nunca. Yo siempre me he sentido muy cerca. Entonces los seres que son apartes, los seres que son definitivamente únicos e irrepetibles. No, después hablaremos de los clones, por ejemplo, como Kafka, que ha sido un solitario, o como Primo Levi, como Bertrand Russell, que no temen de ser únicos, no te atraen dentro de lo que ellos han sido. No me atraen como escritor, por ejemplo, Kafka, pero desde el punto de vista de modelo humano no me llama la atención. Digamos, como poeta y como hombre, porque no se separa. Cuando un hombre hace una buena poesía, una mala poesía, se sabe el hombre que hay adentro. Así como tú hablas de Aristides Calvani, vamos a ponerlo en otro plano, el plano del que admiras, del cual te acercas o del cual te sientes cercano. ¿Cuál es? Por ejemplo, aquí en Venezuela siempre me llamó la atención Andrés Eloy Blanco, en su trayectoria como poeta, como político. Un hombre muy cercano. No, el hombre es que era como tú. Sí, un hombre muy cercano. Que sabía y además a la hora de verdad fue un hombre que fue ministro de Relaciones Exteriores increíble. Así es. Su discurso en la ONU fue inolvidable. Y estuvo siempre muy cerca de la gente, muy sencillo, muy humano, ¿no? Muy fácil de... No, la gente lo sigue queriendo mucho. Y lo sigue queriendo la gente por eso, ¿no? Claro, esos seres extraordinarios también son muy importantes y cumplen una gran función, como lo que tú mencionaste.
Pero en mi caso particular, ¿Y de los que no son venezolanos? yo me siento identificado. ¿Cuál te interesa? Bueno, la verdad es que voy a decir a alguien que a lo mejor ha pasado un poco de moda, un Henry Miller, por ejemplo. Eso yo vuelvo otra vez sobre, es una maravilla, sobre los libros de Henry Miller por su vitalismo. Yo estuve muy cerca de lo que puede ser una corriente literaria, lo real. Más que el existencialismo, al estilo de un Sartre, es el vitalismo, ese amor a la vida y a todas las manifestaciones de la vida, ese estar presente todos los días en lo que es esta maravilla y este enigma. Nunca he sido periodista, que es la manera más cercana y más... Pero me apasiona el periodismo también. Creo que bueno, yo veo que has escrito, sé que has escrito en el Universal. Donde... Estuve escribiendo una época, allí algunos artículos conceptuales. De todas las cosas que tú has hecho, ¿cuál te ha salido más cara desde el punto de vista político y humano? Vamos primero en lo político. Bueno, tal vez lo más caro es esto, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene su compensación y tiene su lado positivo, ¿no? Yo sabía que era muy difícil que yo permaneciera. ¿Por qué? En este cargo, porque yo no lo cuidé. ¿Quién te serruchó el Yo pienso que yo he sido un hombre muy atípico. ¿No fuiste tú mismo cuando yo mismo? Yo creo que fuiste tú mismo. No, sí, eso fue un riesgo y yo lo asumí con toda la responsabilidad. Es más, creo que me dieron demasiada oportunidad, un año. ¿Por qué? Porque yo no encajo en absoluto en lo que es el modelo de ministro en Venezuela. ¿Y por qué te eligió el presidente Caldera? Caramba, la verdad que yo todavía no sé. Por esas cosas tan extrañas el presidente. No, pero a nadie le llegan las cosas sin que uno dé su primer... a mí primero me sorprendió que me hayan llamado a colaborar. Y le agradezco al presidente enormemente que me haya dado esta oportunidad. Porque yo no encajo en los prototipos de su equipo, ni mucho menos. Y yo lo sé que no encajo. Él lo sabe también. Y él lo sabe también. Él me dio esa oportunidad, no lo dejé mal. Eso sí es verdad. ¿Sabe cómo se porta el Vamos muchacho? a poner a este hombre aquí, a este loco, a este... No loco, porque yo no creo que sea un loco en el sentido negativo. Pero mucha gente sí. Pero mucha gente dirá que yo soy hace un loco. Poesía. Sí, un hijo que diga las cosas como las siente, que ande con una cachucha. Hubo un ministro que ande con una cachucha. En un país que pareciera que no, pero un país tan conservador desde el punto de vista político. Las veces que has venido al museo yo no te he visto con guardaespaldas por lo menos visibles, los escondes muy bien. No, es que a mí no me gusta. Aun cuando era necesario por el cargo, a mí la verdad es que no me gusta. ¿Por qué? Porque él, te repito, me parece a mí que lo más riesgoso, lo más peligroso, y que lo que ha ocurrido aquí con la gente del mundo político, es que se sienten privilegiados y aparte de. Es decir, que no, se sienten separados de la sociedad, no se sienten coasociados. Además hay una cosa extraordinaria, no hay nada más agradable, ya yo no lo pude hacer más, y se ha vuelto peligroso hacerlo, que caminar libremente por una acera. Es decir, con libertad, que es lo que uno puede hacer. Pero con la acera lo que pasa es que tiene mucho hueco. Ahora hay muchos huecos. Pero sentirse un ciudadano común. Como la justicia. Y silbar una canción y pasear por una ciudad y meterse en una librería y luego en un teatro, si es posible en un cine, y confundidos con los demás, sin ningún tipo de pretensión. Esa libertad física, yo la considero una de las cosas más extraordinarias. ¿Y qué es el poder? Para mí, angustia y deber, obligaciones. En el poco tiempo, en este tiempo que tuve, no lo supe disfrutar como... Entonces el poder es un disfrute. Para mucha gente sí. ¿Disfrute de qué? Disfrutan el carro, disfrutan los guardaespaldas. Más o menos en Venezuela, grande o pequeño, todo el mundo tiene una cacharrita. Hoy día menos, pero todo el mundo tiene un carro. Sí. Pero el hecho de más o menos los privilegios, el sentirse aparte, sobre todo en Venezuela, en la sociología, en la psicología del poder, que no lo han escrito los politólogos, sería interesante que lo escribieran, esa psicología del hombre de poder es sentirse distinto, un ser, esto para las sociedades en desarrollo o con grandes complejos como la nuestra, que no ocurre ya en otros países que han superado eso. Por ejemplo, uno ve en los Estados Unidos donde los hombres de poder se sienten ciudadanos y regresan a su condición de ciudadanos. Entre nosotros sufrimos ese complejo terrible de llegar al poder para estar por encima de, ¿no? De tal forma de que ese es el concepto que prevalece. Hay excepciones, como hablamos de un Andrés Eloy Blanco, que siempre fue un gran ciudadano. Yo me he sentido así, por eso es que la salida mía... Tú, por tu amistad con Jacobo, eres un humilde ciudadano. Yo soy un humilde ciudadano. Bueno, y uno de los hombres que yo más admiro y respeto en mi vida, y lo puedo decir aquí, es al maestro Jacobo Borges, que a pesar de toda su fama,
internacional, no ha perdido esa condición que él No, tiene. él la cultiva mucho. Y él la no te cultiva. preocupes. Y él es un hombre de pueblo. Y, Eso se y así yo cultiva me como siento se también. cultiva el poder, es una forma de Es poder cierto. y de seducción. Es cierto. ¿Tú no crees? Además, esa es para preservar la libertad y la lucidez es necesario tener ese concepto permanente en uno, ¿no? Porque si no la gente se olvida de que es un ser para la muerte y de que todos vamos a morir y que somos simples mortales. Espérate, que falta yo no sé cuántos días y cuántas horas. Yo nunca he entendido esa cosa tan horrible que nos están sometiendo ahora, y como todos lo imitamos, faltan 900 tantos días para que empiece el 2000. Bueno, será igualito al 2001 y habrá preso y habrá injusticia. Y bueno, pero lo que hay que habrá siempre será que cómo sabremos que vamos a entrar en el año 2001, porque tendremos un reloj que nos lo va a decir. Ese reloj tiene preciso, que sería que bueno que fuera tan preciso como nuestros actos y nuestras citas, que llegáramos a la hora. Y uno siempre habla de sus defectos, y porque un día no voy a hablar de mis virtudes. Yo estoy siempre a la hora, eso lo pueden decir todos mis compañeros de trabajo, y que son para mí los seres que me ayudan y con quienes me entiendo más. Porque además de todo tengo la ayuda del Omega Constellation. Y como él está haciendo una autobiografía bellísima, a mí a veces se me dice que en nuestro trabajo de reportaje para la televisión, yo pregunto y a la vez opino, es decir, yo lógicamente creo que el reportero tiene una posición que no es simplemente una grabadora, entonces si no tiene interés, y además carece de valentía de decir las cosas o de decir que uno difiere. Y yo siempre he tratado de no perder, sino conquistar cada vez más el derecho de disentir. Una aclaratoria, y ustedes saben por qué es. ¿No crees tú que es una de las grandes cosas de victorias que tenemos que ganar día a día, el derecho de disentir? Es cierto. Y que forma parte de una sociedad civilizada y democrática. El derecho de disentir y que los demás acepten que uno es distinto. Si no aceptan, no importa, se sigue el disentiendo. otro. Si la idea, eso es lo más difícil. Y yo creo que no solo a nivel, es la gran lucha de la civilización, el lograr la aceptación del otro. El otro que es distinto, que piensa distinto. Eso es muy importante. Que tiene un color distinto, que tiene una religión diferente. La tolerancia, yo creo que esa es la gran virtud. Por eso que la democracia sigue, a pesar de todos sus defectos, Justamente el me mejor dijiste régimen. en los días poco anteriores, como dicen los franceses, de estar limosé, que cuando la gente pierde en Cabourg en Francia, dicen que más o menos que lo han cerruchado como una limpiadura de uña, ¿no? Entonces yo estoy invitado por Israel para ver el sistema penitenciario israelí. Y uno que ve en los noticieros internacionales, donde se saben las noticias venezolanas primero, porque yo no sé, porque a mí me han dicho, no sé si es verdad, pero que algunas las censuran, no sé. Pero yo sí sé que casi todas las cosas venezolanas yo las he sabido primero por CNN o CBS o una cosa de esa. Y uno se pone a pensar que en ninguna parte del mundo ni hay paz, ni hay bienestar, etcétera. Pero Israel está tremendamente comprometido. Tú que eres un historiador además, un estudioso, ¿puede un pueblo de apenas 4,5 millones que en Israel vivir o sobrevivir, que ha sido siempre pues lo que le ha pasado a los israelíes, con 270 millones de gente que piensa lo contrario, disintiendo? Ese es el enorme problema, el gravísimo problema histórico y humano, cultural, que tiene, y político Israel, la necesidad del diálogo, de llegar a un encuentro. Parece difícil, ¿no? Pero se ha avanzado bastante. Parece casi imposible, pero yo creo que sí. En el pueblo de Israel hay grandes líderes y gente que entiende, que tiene una enorme voluntad. Ahí está Simón Pérez, que tiene una enorme voluntad para alcanzar ese diálogo. Mataron a Begin. Sí, es cierto, es difícil. Pero, del otro lado también. Del otro lado... Ahí está gente estupenda. Gente estupenda. Porque, claro, son odios ancestrales ya. Odios milenarios. Por eso es difícil, ¿no? Tú sabes, y yo no recuerdo, lógicamente, un británico por ser excéntrico. Decía que uno se va, y Carlos y yo lo repetíamos mucho, que uno
trata de hacerlo mejor, por lo menos los que creemos en el trabajo como meta y base de nuestra vida, que uno hace todo, pero se va del mundo y no lo deja mejor, sino peor de lo que lo encontró. Porque el mismo hecho de saber lo que pasa hoy día, cuando a uno le pasa en el noticiero, el hambre, en las cárceles de Colombia, la droga, es decir, realmente yo a veces pienso, tú que eres un estudioso, quisiera tu opinión, que esa gente de la secta esa, que cogieron su carrito cómodo, y dijeron, yo me quiero bajar y me voy. A veces no, dice como que este mundo no tiene... no sé, yo lo estoy hablando con un poeta, por eso que lo pregunto, si no a otra gente no le preguntaría. A veces uno se siente escéptico, es decir, a veces pareciera que están dadas todas las circunstancias para pensar que no hay solución, que no hay remedio, ¿no? Pero en el fondo del alma uno siente que sí lo hay, a pesar de que el mundo, y no es ahora, toda la historia nos demuestra así una historia de matanza, de genocidio, de injusticia. La verdad que si oye un grito que atraviesa toda la historia, es un grito terrible de dolor, a lo largo de toda la historia, de dolor por todo lo que ha ocurrido, las guerras. Y sin embargo, hay que mantener la esperanza. Yo pienso que eso es lo que hace que no obstante existan en todas partes del mundo, todos los días, hombres y mujeres que se levantan con el ánimo de creer en un mundo mejor. Tienen lo que se llama, esa palabra que tú empezaste con eso, el valor que tienen las palabras, que es la esperanza. La esperanza que uno tiene siempre en que las cosas pueden mejorar, y para uno y para los demás, para los cercanos y los lejanos. Y eso es lo que motiva la acción concreta. Yo creo, Enrique, que justamente los que no somos optimistas, los que no somos creyentes, los que lo único que queremos es que amanecemos y tenemos que trabajar mejor que el día anterior, es muy difícil tener la esperanza. Es decir, lo único que le queda a uno es decir, si estoy hablando yo, por eso te digo yo creo que uno tiene derecho a decir lo que piensa. Y me encanta oír que la gente tiene esperanza, pero yo me levanto y creo que lo único, mi deber es hacer mi trabajo y que los que me rodean hacerlo lo mejor posible. Pero tengo muy poca esperanza. Pero tú llevas mucha esperanza a la gente. Tu sola presencia y todo lo que tú has hecho, nada más que ese museo que tú tienes, es para que uno tenga esperanza de que con todas las dificultades que tú tuviste... A lo mejor la persona que viene después de mí empezar a mover la silla, como si yo la tenía a la derecha, a la izquierda. No, yo creo que ya con tal de que no vendan las obras, será maravilloso. No, porque hay una de las cosas, y vale la pena, y no lo digo, yo me siento que soy una persona también ligada a la cultura, pero no tan militante como tú, y como el maestro Abreu y como tantos hombres y mujeres en Venezuela, que una de las cosas... Ese es un hombre que tiene esperanza porque es un creyente. Lo que podemos mostrar nosotros al mundo en Venezuela hoy, que nos da lo mejor del país, es un movimiento cultural. Eso es verdad. Ahora dime una cosa, tú como creyente debes creer que hay otro mundo. Feliz tú. ¿Te dejarías clonizar? ¿Te dejarías clonizar? ¿Te gustaría que te clonizar? No, yo siento... Tú eres único y sí, es irrepetible. Irrepetible. Yo pienso en eso, yo comulgo de ese concepto, de que el ¿pero individuo... por cristiano o por concepto filosófico o por conformismo? No solo por cristiano, sino porque me he convencido yo mismo, a base de mi reflexión, de una reflexión muy natural, pues muy de mi lectura, de esa lectura que uno va haciendo progresivamente y a lo largo del tiempo. Y que nunca lee todo lo que quiere. No, nunca lee, pero que lee cosas básicas, fantásticas, pues, que lo llenan a uno de una gran alegría, de una gran satisfacción, y cosas terribles, pues, cosas, digamos, porque el alma, el ser humano tiene, es un gran abismo, es un gran misterio. Nosotros somos un misterio. Yo en estos días estaba volviendo a releer las obras de Castañeda, de las enseñanzas de Don Juan, del mexicano. Del mexicano, para volver otra vez a recobrar, porque este tiempo me hizo perder un poco el perfil de la vida. Y es eso, de que el ser humano, pues, no se puede sentir demasiado importante. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un misterio. En la medida en que uno trate el mundo como algo banal, pierde el significado profundo de este enigma donde estamos tú y yo en este momento sentados, que no sabemos dónde comenzó ni cuándo termina. La posibilidad agradabilísima de seguir contigo, porque aquí sí es verdad que esta guillotina que se llama Peluche me dijo que el tiempo se ha acabado. No será por el año 2000, porque tú tendrás apenas
serás apenas un joven de 81 años en el año 2000 que escribirás poesía y dirás, tuve la tontería de aceptar un cargo de gobierno, ¿verdad? Posible. Bueno, muchas gracias. No, gracias por esta invitación.